y investiguen qué fue lo que pasó y se determine la verdad. Esto es un caso sumamente grave que refleja la situación de irregularidad, desorden, saqueo, anarquía que estamos viviendo en el estado Bolívar y en el estado Amazonas con el problema de la minería ilegal, incontrolable. Incluso el gobierno nacional últimamente ha dado concesiones de explotación a compañías extranjeras sin que esos acuerdos pudieran ser debatidos y conocidos en la Asamblea Nacional, y eso todo está allanando el camino a que la anarquía crezca. Y ya está, imagínense, pasando cosas tan lamentables como esta, en donde lo que reina es la confusión porque no se atreven a decir la verdad. La Asamblea Nacional, en su competencia constitucional de órgano contralor, va a investigar qué es lo que está pasando ahí. Van a analizar además, porque hay muchas denuncias, sobre todo del tema sindical, del tema de la inseguridad, pero también del ecocidio que se está cometiendo ahí, tomando en cuenta no solamente la minería ilegal, pero ahora se activó lo que es este arco minero y hay muchísimas denuncias o muchísimas inquietudes de por qué no se le dio en este caso la concesión a empresas venezolanas. Bueno, eso es parte de las contradicciones que tiene el discurso oficial. Por un lado hablan de la soberanía nacional, pero resulta que están privatizando todo el sistema de concesiones para la minería e inclusive explotación petrolera, vendiendo las acciones a compañías extranjeras cuando el discurso de ellos era todo lo contrario. Pero lo más lamentable y lo más grave es que eso se está haciendo a espaldas del país, a espaldas de la Asamblea Nacional, que es el órgano representativo de toda la sociedad y que por mandato constitucional debe de revisar y evaluar y debatir estos convenios y estos contratos, cosa que no se está haciendo. Conocemos de la anarquía que ya se vive en estos estados, inclusive el gobernador Liborio Guarulla estuvo denunciando que el narcotráfico, el ecocidio, la minería ilegal, los grupos irregulares están convirtiendo al estado Amazonas en un caos, y lo mismo está pasando con el sur del estado Bolívar, y esto sin que el gobierno actúe, y cuando actúa pasan lo que pasó el fin de semana, que aparentemente se produjo fue una masacre, un evento de lesa humanidad y que demuestra la anarquía, la ausencia coherente de políticas públicas por parte del gobierno que puedan resolver un problema tan grave como el que tenemos en la frontera y como que tenemos en esos estados, que son de interés de Venezuela y del planeta, porque hay minerales que son demasiado importantes para las nuevas tecnologías y que los venezolanos no las estamos aprovechando no solamente como mineros, sino como dándole valor agregado, desarrollando las industrias vinculadas a ese tipo de materiales. Y eso deja mucho que desear, porque de la condición rentista del petróleo, el gobierno lo que está promoviendo es una condición dependiente de la minería para la extracción y exportación de las minerías sin desarrollo en Venezuela, y eso entra en contradicción con el mandato constitucional. Diputado, el pasado jueves se aprobó, y pasando ya a otro tema, la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. En la práctica, ¿en qué va a ayudar esta ley? Mira, esa es una ley que obviamente necesita mucha voluntad política. Esto es una ley que obliga a toda la administración pública y privada que se financia con recursos del Estado a publicar y a garantizar el acceso de todos los venezolanos a la información referente a la manera como se ejecuta y cómo se actúa. Es decir, es convertir la actuación de los que estamos al servicio de un pueblo y que trabajamos para ese pueblo, que nos paga con los recursos del Estado, a ser absolutamente transparente en nuestras actuaciones, y que todo lo que ocurre tiene que ser oportuno y debidamente informado, o cuando lo solicita el ciudadano se le informe también a tiempo. Es decir, hay un principio de la transparencia pasiva, que es cuando yo voy, solicito la información y me la da, y hay otra que es la transparencia activa, que es cuando el órgano tiene que divulgar la información porque es de interés nacional, como los indicadores económicos del Banco Central de Venezuela. Este tipo de hechos, cuando suceden, es de obligatoriedad inmediatamente informarlo. Eso no se puede ocultar, porque ahí estén involucrados funcionarios de actuaciones públicas, y con esta ley vamos a permitir que el ciudadano se pueda convertir en contralor. Imagínate que un consejo comunal que administra recursos del Estado va a hacer una acera, va a hacer una casa, tiene que publicar previamente las características del contrato y técnica, cómo se van a hacer eso, para que los mismos vecinos puedan ser vigilantes de que las cosas se hagan bien. Eso nos permite incorporar y darle participación plena a todos los ciudadanos, a toda la gente que de manera organizada quiere y debe estar pendiente de cómo se está trabajando y administrando los recursos, cómo está siendo eficiente o no cumpliendo los planes un funcionario público determinado. Con ello podemos transformar lo que ha sido la perspectiva del sistema público, donde pareciese que el gobernante es el monarca y dueño de lo que hace, cuando en el fondo nosotros trabajamos es para un pueblo, y es ese pueblo, ese ciudadano organizado,
organizado y consciente, participando de toda la información que nosotros generamos, el que debe evaluar, porque a última instancia él es el que pone o quita a sus representantes. Claro, ese es el objetivo de la ley, pero ¿cómo hacer que no quede en la letra? Le pongo un ejemplo. Se han citado a ministros, se han citado a representantes de los organismos públicos a la Asamblea Nacional para dar precisamente esa información y no han asistido. Por ejemplo, el Ministerio de Salud no publica los índices o las cifras, en este caso de enfermedades, por nombrar alguna como el dengue, desde noviembre de 2014. Las cifras de inseguridad tampoco se conocen. ¿Cómo hacer entonces que este mecanismo pueda garantizar el acceso a la información pública? Por eso hablé de voluntad política. Ahora, aquí se va a crear un organismo y se van a crear los mecanismos para que así sea. De hecho, esa ley contiene algo novedoso que no está en otra parte del mundo, que es el certificado de transparencia, que lo debe otorgar el Consejo de la Transparencia bajo un tiempo en el que todo el mundo se pueda adecuar a las reglas, y el que no recibe ese certificado de transparencia, una alcaldía, por ejemplo, que después de evaluar y pasado un tiempo, no, porque no publica la información, no se le entrega, y por lo cual no puede recibir créditos adicionales y no se le transfieren los recursos del situado. Eso sería una especie de sanción. Eso sería preventiva. Tú te adecuas a la ley para yo poderte transferir los recursos. Por ejemplo, eso necesita voluntad política para aplicarlo. El gobierno actualmente hace todo lo contrario. Yo creo que aquí debemos ir un proceso de cambiar absolutamente la forma de hacer gobierno y la manera como tú te desenvuelves como funcionario público, entendiendo que tú administras son recursos ajenos. Es como el que tiene una institución bancaria y no le da el estado de cuenta al cliente, pero mira, ese dinero no es tuyo, ese dinero es del ahorrista, y como tú trabajas con dinero ajeno, tú tienes que publicar mensualmente tus estados financieros para poder ser auditable. Igualito la administración pública funciona con dinero de los impuestos de los venezolanos, con la renta de los venezolanos, por lo cual la administración nuestra debe ser absolutamente transparente y un gobierno no puede ocultarlos. Aquí se gastaron más de 200.000 millones a través del fondo del Fonden, a través del fondo Miranda, a través del fondo chino, y eso no se le explicó absolutamente a nadie. Ninguna sociedad que se respete puede permitir eso, y que ningún presidente, por mucho liderazgo que tenga, tiene la autonomía monárquica de gastar 300.000 millones de dólares sin dar ni siquiera la explicación de cómo lo gastó. Eso no debería ser y no debe ser, y nosotros estamos trabajando para que eso cambie. Que no vengan los ministros a dar cuenta, no a nosotros lo que somos unos intermediarios entre la institución y el pueblo, que no se nieguen a darle explicación al pueblo de cómo gastaron los recursos. Es algo sumamente grave y violatorio de la Constitución, y que de paso hay un Tribunal Supremo de Justicia que sirve de cómplice diciéndole no, ustedes no deben ir, primero debe ser a través de la vicepresidencia. Ahora resulta que los militares son funcionarios tipo espías, pues, porque ningún militar ahora, así sea un trabajador, así sea un ministro, porque tiene que rendir cuenta como cualquier ministro, como es militar, ahora tiene autonomía y es una especie de James Bond que no puede ser interpelado. ¿Qué es eso? ¿Qué piensan? ¿En qué vamos a terminar nosotros cuando entonces tú conviertes a cualquier militar, funcionario público, en una especie de miembro de una sociedad secreta que no le rinde cuenta a nadie? Existe la clasificación de información reservada, se elimina la información secreta y se transfiere en información reservada, y que toda información reservada por materia de seguridad de Estado tiene un periodo para que sea reservada, pero de ahí que una compra de botas militares sea un secreto, eso y que no le rindan cuenta a nadie ni a la sociedad de investigaciones, y que de paso lo ampare el Tribunal Supremo de Justicia, estamos inversamente proporcional hacia donde va el mundo, y eso es una absoluta aberración, porque esos son recursos de los venezolanos y los venezolanos deben estar informados de cómo, cuándo y dónde se gastan. Diputado, tengo que hacer una pausa, pero al regreso quiero que conversemos sobre el mecanismo constitucional que se va a definir y que se espera se publique el día de hoy por parte de la Mesa de la Unidad Democrática para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro, que ha sido una de las banderas. En este caso, si no cambia el gobierno, pues hay que cambiar de gobierno. Es una de las citas que ha dado entre algunos personajes políticos el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Les recordamos, estamos conversando con Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Todo lo que le quiera